Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Las composiciones de Vallejo reflejan un sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. Así, dado que el modernismo presenta la poesía como el conocimiento de la vida y la salvación para el hombre. Es así que parece que Vallejo escribía para entender lo que está a su alrededor y tratar de salvarse. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino birracial y de habla hispana. Aborigen y quechua son parte de la ciudad donde nació, y es el último de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María Santos Mendoza, ambos hijos de criollo español. Se dice que jugaba a tener hambre cuando era niño, probó pan y luego se lo comió. También hubo comentarios de que le gustaba jugar en esta tierra y escribió allí una carta a su madre, en la que le mencionaba que tenía hambre. Aunque su familia no tenía mucha riqueza, su padre se había desempeñado como gobernador de la muy respetada ciudad de Chuco y vivió una vida cómoda. A fines de 1908, cursa bachillerato en el Colegio San Nicolás de Humachuco. Su familia consideró presentarlo al credo, porque era el más joven de sus hermanos y hermanas. Con la intención familiar que aceptó desde niño, de sus poemas apareció un rico vocabulario evangélico y etiqueta, dolorosamente cauteloso. Explicó la imagen de la familia, poemas sobre la vida y la muerte, religión indiscutible. Este escrito nos mostrará la exploración infantil del poeta César Vallejo, a partir de la cual podemos ver y analizar que su religión ha existido y ha sido influenciado por ella, desde sus inicios, para luego convertirse en un creyente a través de la mirada dialéctica de la creación y el realismo de sus poemas. En respuesta, podemos ver cómo se conmueve por la vida y cómo ve la muerte y celebra la vida, como se muestra en los poemas que escribió. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandonó la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas del gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, la que serviría de inspiración para publicar en 1931 su novela Tuxteno, donde denuncia los abusos de los grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores de la población. En 1911 viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que llevó de dicha carrera. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, poniendo a costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culminó sus estudios universitarios graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde, ya que se encuentra con varios escritores, entre ellos Víctor Raúl Haya de la Torre, Eduardo González Viaña, José Eulogio Garrido, Antenor Orrego y Alcides Espelucín, que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro.
Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de su madre, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas en el libro Los Heraldos Negros. A su regreso a Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. El primer viaje lo realizó en octubre de 1928, cuando partió desde París, donde residía, a la capital rusa, con ayuda del dinero concedido por el gobierno peruano, para regresar al Perú. El segundo viaje lo realizó en 1929 y fue parte de un periplo europeo, junto con quien sería su esposa Georgie. Este viaje estuvo financiado por una herencia de ella, cuya madre había fallecido meses antes. El tercer y último viaje lo realizó en octubre de 1931. El poeta viajó solo desde Madrid, donde estaba viviendo, expulsado de Francia, para asistir a un congreso de escritores del que muy poco se sabe qué el dinero usó para viajar, ya que la situación económica de Vallejo en 1931 no era la mejor. Se puede especular que el poeta haya viajado por invitación del Soviet, que en esos años organizaba visitas de intelectuales extranjeros. Vallejo, ya que había experimentado en el medio año que lleva en París, que su prensa nunca se ocupa de los países latinoamericanos. Si hay necesidad de alguna cooperación con esos países, siempre se inclina la balanza hacia el provecho. El Tuxteno es una novela parcialmente escrita en 3 semanas, considerada novela social en febrero de 1937. Fue dirigida por el escritor peruano César Vallejo y publicada por primera vez en Madrid en el año de 1931 por la editorial CENIC en la antología La Novela Proletaria, y luego reeditada por Mejía Barca, titulada Tuxteno, en el año de 1957. Esto comienza con la llegada de la minera Mining Society a la región de Colca, es decir, a la zona de Quibalca, para extraer y obtener el mineral tuxteno. Al comienzo de todo esto, la actividad económica cambia totalmente su ritmo. Como resultado, cambia la vida de Colca y sus ciudadanos, de una vida tranquila, apacible, a una acelerada y alborotada por las actividades del comercio, del contrato, documentos o papeles, ya que esto era el día a día. Cuando la comitiva minera arriba a Quibalca, se encuentra con pobladores totalmente ajenos e ignorantes a los avances de la ciudad, mejor dicho, al modo de vida en la ciudad. El primero en elaborar e interesarse por las tierras de los indígenas fue José Marino, y solo para beneficio de él, quien armó una corporación a escondidas con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez. Los indios de aquella región fueron ingenuamente chantajeados por trabajadores de la corporación y sobre todo por los estafadores de José Marino de Machuca y Baldassari, donde los pobres indígenas, en su ingenuidad, intercambiaban sus cosas de gran valor, como sus plantaciones, animales, por cosas comunes y corrientes. Porque los horas eran ignorancia, se sentían impresionados al recibir estas cosas que jamás habían visto, como un insecto dirigiéndose a la luz. Otro punto que podemos descartar es la violencia de género y el abuso sexual que se comete en contra de una joven llamada Graciela, conocida como La Rosada, la cual fue juzgada a los dados de un juego al azar, privándose de sus derechos por un grupo de sujetos indecorosos que solo veían a las mujeres como un objeto sexual, y como consecuencia de acto llegó hasta el punto de causarle la muerte. Y por ende es visto como un hecho normal en la sociedad
en este entonces. Asimismo se ve el abuso del poder por parte de Mr. Time, debido a que cuando los hermanos de la Rosada fueron a pedir justicia por dicho delito, fueron echados, ignorados en el caso y dejados en el olvido. Y así mencionamos el abuso nombradamente, también lo que sufrieron los indígenas y campesinos, en donde se observa que son maltratados, explotados y hasta esclavizados solo por ser origen andino. Se les considera seres inferiores, llegando al tal punto que eran obligados a trabajar, yendo bajo un sol ardiente, caminando descalzo en la tierra caliente del sol que abrió, los brazos atados hacia atrás, atados por la cintura como animales con una soga de cuero, el cuello de las mulas. Un ejemplo está en los indígenas, que eran arrebatados de sus hogares y pasando ríos, quebradas y pedregales, fueron llevados a Colca ya casi agonizantes en vida por los crueles y sanguinarios captores, solo por el hecho que se necesitan mano de obra en las minas, en un lugar tan depolante, en la cual eran condenados a una vida miserable de explotación y violencia. La composición de César Vallejo en la novela Tuxteno ofrece algunas pistas sobre cómo la literatura puede convertirse en una herramienta revolucionaria, siempre que sea parte de ella. La conformación de la conciencia y el sentimiento que caracteriza a una clase, el proletariado, que libra sus luchas no solo en el ámbito económico y político, sino también en el artístico. Una queja contra el peligro de la entrada imperial en Perú, que se realiza a través de una gran explotación transversal apoyada por los oligarcas locales, así como otras oportunidades. La única ganancia es posible, sin escrúpulos, expropiar acción. Es considerado uno de los mejores poetas del lenguaje castellano del siglo XX. Aprovechó una gran parte de Amba Gardner, que establecería en la literatura desde allí, con expositores enfatizados como poemas Jean Sopore, de Vicente y James Joyce. Entre el C. Vallejo lleva al idioma español con límites desconocidos, inventando palabras síntesis, utilizando un texto automático y otras técnicas utilizando dados movimientos surrealistas. Sin embargo, su trabajo de narración está hecho en otra dirección, directamente relacionado con el realismo social. Por lo tanto, sucediendo en Tuxteno, la novela es indígena, nativa, amarga, pero pintada. Al final de la esperanza, la novela denuncia e involucra en la defensa, la protección más modesta y potente. Tuxteno es una protesta contra el abuso físico, psicológico y de todo tipo contra los indios, y apoyar a los trabajadores a ser crueles, discriminación y explotación brutal, en comparación con los seguidores más bajos que estas personas. Hablar de Vallejo es impresionante. Más impresionante es recalcar los valores que él menciona en muchas de sus novelas o poemarios, como la justicia, la humildad, la tristeza y el amor, ¿no?, que sentía él. Pero esos valores hoy en día, en la actualidad, se ve muy reflejado y lamentablemente muy decaídos, escasos, porque ya no se observa esa justicia, esa movilidad de antes que víamos. Ya no hay valores, ya la actualidad está muy modificada por la tecnología y poco a poco estamos perdiendo esos valores que nos inculcan. Vallejo se muestra como un narrador que no trata de ingresar en el mundo indígena. Siempre se mantiene la perspectiva exterior
a pesar de la admiración por el indio explotado. También revela el lugar de las mujeres indígenas en un escenario de abuso, menosprecio y cosificación de los actores indígenas. Estas mujeres se caracterizaban por ser víctimas de opresión sexual, económica y cultural. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.